¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa, el podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escucharnos. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Lama. Buenos días, Antonio. Buenos días, Raquel. Antonio es experto en economía circular y ha impartido recientemente un seminario que se ha titulado Al Perujo, de residuo a subproductos. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes nos gustaría conocer un poco de ti como persona. Es decir, queremos conocer a la persona que hay dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Pues como acabamos de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Listo? Preparado. Bueno, dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Bien. Nací en un pueblo de la provincia de Córdoba, concretamente Doña Mencía, a las puertas de la Sierra Subbética, pero a los pocos meses mis padres se trasladaron a vivir a Dos Hermanas, donde resido actualmente. ¿Mi comida preferida? Pues soy de buen comer y no le hago asco a casi nada. Pero distinguiría entre verano e invierno. Uh-huh. En invierno, un puchero con todos sus avíos, incluida su pringá, me parece insuperable. Y como he dicho, tengo raíces cordobesas, pues para verano me quedaría con un salmorejo fresquito. Qué rico todo, por Dios. Y con respecto al pijama, pues no uso pijama y hasta aquí puedo leer. 2 gotas de nenuco. Bueno. En fin, no vamos a seguir por ahí. Dinos dónde has estudiado. Bueno, soy licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y completé mis estudios en el año 2004. Uh-huh. En el año 2004. ¿Y dónde te doctoraste? Me doctoré por la misma universidad en el programa de estudios avanzados en alimentos y realicé mi doctorado en el Instituto de la Grasa, en la línea de investigación de compuestos fenólicos en alimentos. Uh-huh. Entonces, la pregunta de cómo has llegado hasta aquí. Pues ha sido mediante concursos de mérito y ha sido un periplo largo. Echando cuentas, han sido aproximadamente 17 años desde que comencé a trabajar en el Instituto de la Grasa con una beca predoctoral. Vale, pero tú conociste entonces que existía el Instituto de la Grasa porque hiciste aquí, digamos, la parte experimental del doctorado. La parte predoctoral, sí, uh-huh. A través de un anuncio en la Facultad de Química, donde realicé los estudios, vi un anuncio solicitando una persona para realizar la tesis doctoral. Uh-huh. Y a través de ese anuncio entré en el Instituto de la Grasa, contacté con los que fueron mis directores de tesis y uh-huh. Conseguí esa beca predoctoral para iniciar el doctorado. Entonces tenemos que explicar, porque igual tenemos oyentes jovencitos que no saben cómo va muy bien el tema, y para que esto les sirva a ellos también, que aunque uno haga su tesis en el Instituto de la Grasa, tiene que tener una vinculación con alguna universidad para luego defenderla.
puede ser la Universidad Pablo de Olavide, puede ser la Universidad de Sevilla. En tu caso fue la Universidad de Sevilla la vinculación. Correcto, la vinculación tiene que ser a través de un programa de doctorado de la Universidad de Sevilla y un profesor tutor de la universidad que tutorice tu trabajo. Además de tus directores de tesis del instituto. Exactamente. Eso es. Y entonces después conociste al Instituto de la Grasa y luego tu postdoc, ¿nos has dicho? Mi postdoc lo he realizado, hice una etapa predoctoral en una universidad del Reino Unido y también tuve una etapa postdoctoral en una universidad de Alemania, la Universidad de Hohenheim. Entonces, mientras hacías tu tesis, te fuiste de Hice una estancia predoctoral como investigador invitado en la Universidad de Nottingham y posteriormente, finalizado el doctorado, realicé una estancia postdoctoral en una universidad alemana. Vale. Con lo cual ya tenemos Instituto de la Grasa, Universidad de Sevilla, Reino Unido, Alemania. ¿En qué otros centros de investigación has estado? También he ejercido como docente investigador en las universidades de Málaga, Jaén y de Sevilla. O sea, una carrera larga. Estas son carreras largas. ¿A qué has renunciado para llegar hasta aquí? Pues no tengo la sensación de haber renunciado a nada. Tal vez a tener más tiempo o a pasar más tiempo con mi familia o amigos, pero en general me siento recompensado por el esfuerzo o por los sacrificios que haya podido realizar. ¿Y tu meta ahora mismo? A corto o medio plazo es poder establecer mi propia línea de investigación y poder consolidar un equipo de trabajo propio dentro de mi grupo de investigación. Que ahora vamos a hablar de eso. Claro, tú quieres consolidar la respuesta me la acabas de dar. Quieres consolidar tu grupo de investigación, así que no te voy a preguntar qué vas a hacer si tienes que cambiar. ¿Serías capaz de cambiar de línea? Es una pregunta difícil, yo creo que comprometida. No me lo había planteado nunca, pero hay creo que casi una treintena de grupos en el Instituto de la Grasa. Pues si tuviera que cambiar, que no me lo he planteado, me iría a cualquiera de los que más relacionados estuvieran con mi actividad investigadora. Que ahora vamos a ver cuál es. Y bueno, ¿y si tuvieras que dejar esta profesión, no ser científico nunca más y dedicarte a otra cosa? Pues antes de reincorporarme al Instituto de la Grasa como investigador, he ejercido como docente en la universidad, como he dicho. Así que es una profesión a la que me volvería a dedicar sin pensarlo. Me gusta. O sea, ¿te ha gustado? ¿Y tu mayor logro personal? Pues para mí es un logro personal dedicarme a lo que me gusta, que creo que no todo el mundo puede decir lo mismo. ¿Y profesional, entonces? Profesional, pues para mí es una satisfacción que algunas de las ideas que han surgido de mi trabajo, pues empresas que se dedican o trabajan en el campo en el que yo investigo, pues se hayan interesado por mi trabajo. También ha sido un logro profesional, pues algunos de los compuestos compuestos antioxidantes que se encuentran en el aceite de oliva se hayan podido recuperar en grandes cantidades e incluso se hayan podido comercializar. Ajá, muy bien. Vale, y supongo que tú habrás hecho divulgación, o cuando estás con tus amigos, cuando estás con gente, te preguntan cosas del trabajo. ¿Hay algo que no te gusta que te pregunte, que ya estés harto de que te pregunten eso? No, en general me gusta hablar de mi trabajo, me gusta que me pregunten por él y no hay ninguna pregunta así reiterativa o que me hagan muchas veces a la que yo le haya cogido manía. Bueno, pues muy bien. ¿Y sueñas con el trabajo? Sí. Hubo una época en que sí, pero decidí que no era una buena costumbre irse a la cama pensando en el trabajo. Procuro desconectar cuando llego a casa y lo que sí no siempre hago, o casi siempre hago antes de acostarme, es intentar planificar el trabajo para el día siguiente. ¿Eso lo haces? Eso lo hago, sí, planificar mi trabajo para el día siguiente. ¿No te quedas dormido? Bueno, alguna vez cae alguna cabezada, pero en general ¿Y eso lo haces en casa? Eso lo hago en casa, sí. Bueno. Pero procuro no acostarme
dándole vueltas. El rum a la cabeza, dándole vueltas al trabajo, porque no se descansa y las ideas durante el día. ¿Y no te despiertas en mitad de la noche y se te ha ocurrido una idea sobre algo que tienes entre manos? Decir, esto lo voy a hacer mañana. Sí, bueno, sí ocurre algunas veces, pero en general, ya te digo, procuro desconectar y no irme pensando en nada. Bueno, y si tú controlas eso, no mucha gente es capaz de hacer eso no es tan fácil. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Si pudieras, ¿qué parte quitarías? Pues yo creo que es la relacionada con el papeleo o con la burocracia. Muchas veces hay muchos trámites de este tipo. Entiendo que es necesaria, pero a mí como científico pues no me interesa mucho y muchas veces consume tiempo que no se lo dedicas a tu trabajo, a la investigación. Esa es una... Así que si yo pudiera, la reduciría o la eliminaría. Eso es una respuesta reiterada de todos nuestros compañeros cada vez que les hago esa pregunta. Entonces, desde aquí, obviamente, hacemos un llamado a quien quiera que sea responsable de esto. Necesitamos a alguien que quite burocracia a los investigadores. Uh-huh. Bueno, entonces, vamos a ver, recapitulando, esta entrevista, este podcast se graba como consecuencia de que tú has dado un seminario donde nos has explicado tu trabajo y, bueno, son seminarios que se hacen a un nivel bastante divulgativo, cercano. ¿Tú realmente crees que los seminarios de este tipo de seminarios y actividades de divulgación son necesarias o a lo mejor es una pérdida de tiempo? ¿Piensas que la gente no escucha o no sirve para nada? No, me parecen actividades muy útiles desde el punto de vista del investigador. Los seminarios sirven para saber o conocer qué hacen tus colegas, trabajen o no en tu campo. De ellos puedes obtener ideas para tu propia investigación o incluso aportar tus conocimientos o experiencias a tus compañeros. Además de cara a la sociedad, pues yo creo que la necesidad es aún mayor. La divulgación científica fomenta el interés por la ciencia, combate la desinformación en estos tiempos que vivimos y bueno, fortalece la confianza que pueda tener la sociedad hacia la comunidad científica. Pues ahora que has dicho eso sobre combatir la desinformación, la siguiente pregunta la voy a hilar por ahí. ¿Hay algo a lo que tú digas esto merece una explicación? Pues bueno, en estos tiempos que corren merece explicación. Yo creo que a dónde nos llevan por ejemplo, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial que está tan en boga hoy en día, la automatización, la robótica, qué va a pasar con los empleos, seremos capaces de afrontar los desafíos del cambio climático. Este tipo de cosas creo que merecen una explicación. O la situación de los conflictos internacionales que tanto nos afectan a nuestra vida y a la estabilidad global. Uh-huh. Yo creo que esas son preguntas que merecen explicación. Sí, aunque no afectaran a nuestra vida, afectan a la vida de muchas personas que no tienen culpa de absolutamente nada. Exactamente, sí. Y ahora ya la pregunta del millón. ¿Qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Bueno, pues supongo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero en mi entorno laboral nunca he percibido que a nadie se le haya discriminado por razón de género u otro tipo, ¿de acuerdo? Tampoco he vivido ningún caso o presenciado ningún caso de este tipo, pero hay aspectos, por ejemplo, en el tema del embarazo de la mujer, en el que, bueno, por el tema de la maternidad, la mujer pierde parte de su vida investigadora, la pierde durante estos periodos que luego no sé cómo los puede recuperar. Creo que no están compensados. Uh-huh. Y lo único que creo que se contempla es la ampliación de plazos en las convocatorias, pero uh-huh. Teniendo en cuenta que la carrera investigadora es un mundo competitivo, pues esos periodos
nunca se llegan a recuperar. Es un aspecto, por ejemplo, en el que se podría mejorar. Es que cualquier periodo que haga que estés fuera el tiempo que sea es irrecuperable. Exactamente. De hecho. Supongo que para percibirlo de verdad tienes que ser una mujer, pero bueno, está bien que haya hombres que al menos hagan el esfuerzo de filtrar lo que está pasando y ver si perciben o no perciben, al menos te lo preguntas. Pues me parece fantástico, nos ha encantado conocerte y vamos a ir ahora a la parte científica. Muy bien. El tema de hoy. Una vez que te hemos conocido un poco más y tus respuestas la verdad es que han sido bastante interesantes, vamos a hablar un poco sobre el seminario que has impartido recientemente en el Instituto de la Grasa, que en este caso se titulaba Alperujo, de residuo a subproducto. ¿Y nos puedes hacer un resumen de este tema y explicarnos por qué es tan relevante en tu campo? Sí, por supuesto. La industria del aceite de oliva genera millones de toneladas de alperujo, un residuo contaminante con un gran impacto medioambiental. La eliminación de este residuo representa un problema a causa de las restricciones legales de su vertido, el considerable aumento de la producción en los últimos años, la reducción del periodo de duración de la almazara y la sensibilidad cada vez mayor de la sociedad por la ecología. En este seminario lo que yo proponía eran soluciones que están cambiando esta visión negativa que tienen los residuos de esta industria y haciendo que pasen a ser considerados como subproductos con un aprovechamiento más eficiente, asegurando la sostenibilidad de una actividad económica y social de una importancia que es incuestionable en Andalucía. Vale, pero vamos a situarnos. ¿Tú nos puedes explicar en 2 frasecitas qué es el alperujo exactamente? Bien, el alperujo se obtiene tras el proceso de extracción del aceite de oliva. El proceso de extracción del aceite de oliva consiste en molturar la aceituna, moler la aceituna, batir la pasta que se genera y centrifugar. En ese centrifugado, dependiendo del sistema, hay 2 sistemas, sistema de 2 fases, sistema de 3 fases, pues se obtiene en el de 3 fases aceite, por un lado, alpechín y orujo. Alpechín en la fase líquida, orujo en la fase sólida. En el sistema de 2 fases se obtiene un nuevo subproducto que es alpe-orujo, que es la suma de alpechín y orujo, y por otro lado el aceite de oliva. ¿Vale? Es todo aquello que queda después de extraer el aceite de oliva, que es lo que le interesa a la almazara. Todo lo que no es aceite en la aceituna va a formar el alperujo. Correcto. En el caso de España, ¿podemos decir que tenemos más sistemas de 2 fases que de 3 fases? Sí, el sistema de 2 fases se empezó a implantar en la década de los 90 y ya prácticamente todas las almazaras pues, funcionan con este sistema de 2 fases porque es más eficiente a la hora de obtener aceite de oliva. Ese sistema requiere menos agua, ¿verdad? Requiere menos agua, se genera menos alpechín. Uh-huh. ¿Y por qué ese impacto tan negativo del alpechín? Porque uno podría pensar algo que viene de las aceitunas no puede ser malo. Sí, el impacto negativo es un residuo contaminante porque tiene una elevada cantidad de materia orgánica. Esta materia orgánica, este residuo, si se vierte directamente a los cauces de los ríos o al medio ambiente, no puede ser, perjudica bien a la vida acuática o a las plantas, porque contiene compuestos que son fitotóxicos, compuestos en muy altas concentraciones que son perjudiciales para las plantas. Uh-huh. Entonces, claro. Y no puede ser vertido directamente, necesita un procesado. ¿Y ahora mismo se le hace ese procesado o están las famosas balsas que se ven a veces? Pero eso ya no existe. Claro, ya no existe porque se restringió el vertido por estos daños medioambientales que causaba. Actualmente el alperujo se procesa en las orujeras. En las orujeras
reciben el alperujo que le llega de las almazaras y lo que hacen es centrifugar y para retirar el aceite residual que aún le queda. Incluso van más allá y lo secan para extraer con disolventes lo poco que pudiera quedar. Y el residuo sólido que queda ya agotado en aceite lo utilizan como biomasa. Se quema para producir energía térmica o energía eléctrica, pero esto tiene unas consecuencias medioambientales, que es la emisión de gases de efecto invernadero, como es el CO2 al quemar un producto. Desde mi grupo de investigación lo que buscamos es aprovechamientos más respetuosos con el medio ambiente. Entonces, obviamente, esto es economía circular. Volvemos a la economía circular, que ya en otros podcasts hemos hablado que hay otros grupos que también se trabajan en esta línea. Vale, entonces eso es lo que se suele hacer. ¿Y en tu grupo se propone? Se propone recuperar todos aquellos compuestos beneficiosos que tiene el alperujo. Tenemos que pensar que todos los compuestos beneficiosos que tiene el aceite de oliva están también presentes en el alperujo, pero en mucha mayor cantidad. Solo un 2% de los compuestos fenólicos antioxidantes que se encuentra, solo se encuentra un 2% en el aceite. El 98% restante está presente en el alperujo. O sea que es una fuente muy rica de compuestos valiosos. Así que ahora mismo se están perdiendo. Exactamente, se pierden, se queman en las orujeras cuando se quema el alperujo para producir energía eléctrica, cuando previamente a eso se pueden recuperar esos compuestos saludables que se encuentran también en el aceite de oliva. Que tendrán un nombre, ¿no? Tendrán un nombre, algunos de los más conocidos son hidroxidrosol y en mi grupo también hemos tenido 3,4 dihidroxifenilglicol. Vale. O sea, todos son todos compuestos fenólicos. Estamos dentro de los compuestos menores y dentro de eso... Exactamente, estamos dentro de los compuestos, los componentes menores, componentes minoritarios del aceite de oliva y concretamente los compuestos fenólicos. Vale, y bueno, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Nosotros siempre buscamos procesos sencillos. Procuramos que sean procesos físicos y lo más fácil, de manera que su implantación a nivel industrial sea lo más fácil posible. ¿Y cómo qué? Explícanos algo. Pues, por ejemplo, cromatografía. Utilizamos separaciones físicas por cromatografía. Membranas de ósmosis, ultrafiltración, todos estos procedimientos son procedimientos físicos que no requieren el uso de disolvente orgánico contaminante. Y cuando hablas de cromatografía, ¿de qué cromatografía hablamos? Hablamos de cromatografía en columnas con resinas de intercambio iónico o de absorción. ¿Algún disolvente orgánico habrá? Se requiere en pequeñas cantidades para llevar a cabo los ciclos de regeneración de las resinas. Pero estas resinas son resistentes y aguantan muchos ciclos de carga y descarga. O sea que el uso de disolventes solo sería necesario en el caso de regenerar la resina cada muchos ciclos. ¿Y cómo es la recuperación? ¿Cómo de eficiente es este proceso? Pues obtenemos los compuestos en cantidades de gramos y los obtenemos con una pureza muy elevada, superior al 90%. Y aparte de eso, ¿os habéis planteado utilizar enzimas, por ejemplo, para recuperar algo? Sí, hemos utilizado enzimas para fraccionar otra parte en la que es rica el alperujo, que es en celulosa, lignocelulosa y lignina. Para romper esa estructura tan compleja es necesario tratamientos térmicos y para recuperar, por ejemplo, oligosacáridos con propiedades bioactivas, pues es interesante el uso de enzimas que rompan esos polisacáridos grandes en trozos más pequeños, con propiedades, por ejemplo, prebióticas o probióticas.
Vale, o sea que no solamente son compuestos fenólicos los que proponéis No recuperar. solo, también obtenemos oligosacáridos, por ejemplo. Ah, vale. ¿Y qué aplicaciones? ¿Habéis buscado ya alguna aplicación para todos estos grupos de compuestos que estáis extrayendo? Sí, nosotros hacemos estudios de propiedades antihipertensivas, antiinflamatorias, antioxidantes. O sea, en nuestro laboratorio tenemos implantado algunos métodos para estudiar qué propiedades tienen estos compuestos y para qué pueden ser útiles, bien a nivel farmacéutico, de cosmética o en la industria alimentaria. O sea, hacéis estudios con animales, ¿no? Colaboramos con algún grupo que sí realiza estudios en animales. Nosotros no disponemos de esa infraestructura, pero sí trabajamos con grupos colaboramos con grupos que sí pueden llevar a cabo estos. ¿Aquí en el instituto? No concretamente. En la Universidad de Málaga hay un grupo que sí ha hecho pruebas con los compuestos, con hidroxidrosol, con 3,4-hidroxifenilglicol. Ha estudiado sus propiedades en la diabetes de tipo 2, con resultados positivos. Bien. La cuestión para poder seguir avanzando en esos estudios es por tener compuestos en grandes cantidades. Por eso nosotros incidimos en ese aspecto. Porque para poder llevar a cabo ensayos clínicos o estudios en humanos es necesario disponer de grandes cantidades. Así que cuando encontramos algún compuesto interesante que puede tener propiedades beneficiosas, pues lo que intentamos es obtenerlo de forma muy pura y en la mayor cantidad posible para poder destinarlo a este tipo de estudios. De aquí bueno, tengo millones de preguntas, cosa que no va a ocurrir. Te puedes relajar porque no va a ocurrir, pero es importante esto que estás diciendo de las colaboraciones con los grupos de la Universidad de Málaga, porque a mí me gusta incidir en el hecho de que los grupos de investigación nunca son burbujas aisladas, los grupos interaccionan entre sí, las investigaciones están relacionadas, hay solapamientos positivos y no solamente se queda la historia, no solo se queda dentro de un determinado centro en el CSIC, ni siquiera se queda dentro del propio CSIC, también se colabora con otros centros de investigación públicos, por ejemplo. Entonces eso me parece muy interesante. Y bueno, como estamos hablando de aprovechar lo que quedaría después de secar el alperujo, que ya sería el orujillo, ¿no? Lo llamamos correcto, orujillo. Sí, ese es el nombre. Ese es el nombre que tiene. Vale, pues, ¿y qué pasa? Y eso es un subproducto que obviamente en el momento que estamos dentro de una perspectiva de economía circular, ya no lo vamos a llamar residuo, ya va a ser un subproducto y lo vamos a utilizar. Pero cuando estoy pensando en el momento en el que el camión cargado de aceitunas llega a la almazara, que lo primero que hay que hacer es separar hojas, ramitas. Yo he observado en las almazaras siempre hay mucha hoja. ¿Esa hoja no se podría utilizar también de la misma manera que tú haces esto con el...? Sí. El grupo también realiza, en mi caso concreto, durante mi estancia en la Universidad de Jaén, pues fui investigador principal de 2 proyectos dedicados al estudio de al aprovechamiento de la hoja de olivo, porque es también rica en un tipo de compuestos fenólicos que son los secoiridoides y es muy abundante en un tipo de compuestos concreto que es la oloropeína, con muchas propiedades beneficiosas. Y pues también en el grupo pues tratamos de ver cómo se puede aprovechar este subproducto. Bueno, pues Antonio, mil gracias, nos ha encantado el tema, nos parece, de una aplicación obvia que esperamos que siga adelante y esto demuestra cuánto de aplicada es la ciencia que se hace en nuestro centro. Muy bien. Pues muy bien. Y muchas por supuesto, gracias. La competencia de los investigadores, que está claro que hablando con vosotros es obvia. Muy bien, muchísimas gracias. Pues te despedimos aquí y nada, te felicitamos por todos tus avances. Muchas gracias. Gracias. A contratiempo.
En esta sección vamos a ir hablando de eventos históricos relacionados con el tema del seminario sobre el que trate el podcast. Hoy viajaremos al pasado para hablar de economía circular. Es verdad que en esta forma de llamar a la reutilización de los subproductos es relativamente reciente, pero frente al sistema de extraer, fabricar, usar y tirar, han existido civilizaciones antiguas, empezando por nuestros ancestros del Paleolítico, que ya veían como necesaria la reutilización o el reciclaje de distintos materiales y subproductos. De modo que aquí os lo contamos. En el A Contratiempo de hoy exploraremos cómo las civilizaciones antiguas no solo practicaban la economía circular, sino que sentaban las bases para la sostenibilidad que buscamos en la actualidad. Desde el Paleolítico hasta las grandes civilizaciones clásicas, veremos cómo nuestros antepasados comprendían la importancia de reutilizar y reciclar recursos para garantizar la prosperidad a largo plazo. Durante el Paleolítico y el Neolítico, nuestros ancestros tenían una relación íntima con la tierra y sus recursos. Aunque su enfoque era la supervivencia diaria, practicaban la economía circular de manera intuitiva. Utilizaban piedras y materiales locales para fabricar herramientas y utensilios esenciales para cazar, recolectar y construir. Sin embargo, lo más interesante es cómo manejaban estos recursos. Por ejemplo, las herramientas de piedra, una vez desgastadas o rotas, no eran simplemente descartadas. En lugar de eso, nuestros antepasados las reacondicionaban o transformaban en otras utilidades. Algo parecido a lo que hacemos hoy en día con los dispositivos electrónicos, reacondicionarlos para darles más tiempo de vida. Las piedras no solo servían para una tarea específica, sino que podían reutilizarse de múltiples maneras, alargando así su vida útil y maximizando su valor en un contexto donde cada recurso contaba. Las civilizaciones más antiguas desarrollaron métodos para reutilizar y reciclar recursos de manera eficiente. Los monumentos de piedra y los templos que construyeron no solo eran testimonios de su habilidad arquitectónica, sino también ejemplos tempranos de economía circular. Las piedras de gran tamaño se reutilizaban cambiando su ubicación una vez cumplida su función original. Este enfoque no solo era práctico, sino que también reflejaba una conciencia incipiente sobre la importancia de conservar recursos y minimizar el desperdicio. Ejemplos de esto son el conocido monumento de Stonehenge en el Reino Unido y la Table des Marchands en Francia. Esta última es una tumba neolítica en Bretaña, construida alrededor del año 4000 a.C. La gran losa horizontal que cubre su cámara pesa 65 toneladas y es un fragmento desprendido de un menhir, un monumento vertical de piedra, que fue transportado desde una distancia de 10 kilómetros. El menhir original podría ser 300 años más antiguo que la tumba. Otro fragmento de este mismo menhir terminó siendo incorporado a la tumba en Gavrili, a 50 kilómetros de distancia. Las civilizaciones griega y romana fueron verdaderas maestras en la práctica de la economía circular. Estas culturas florecieron gracias a su capacidad para reutilizar recursos de manera creativa y eficiente. Por ejemplo, reutilizaban aguas residuales para la irrigación y fertilización de cultivos, incluso antes de que se comprendiera completamente la ciencia detrás de este proceso. Los romanos, por su parte, empleaban cenizas de madera como fertilizante, una práctica que ha sido confirmada por evidencia arqueológica y textos antiguos. En Roma, la gestión de residuos era una tarea cuidadosamente organizada, que reflejaba la creatividad y la eficiencia de esa civilización. Por un lado, se desechaban los residuos orgánicos más comunes, como restos de animales, conchas, cenizas y carbón. Estos materiales se depositaban en áreas designadas fuera de los asentamientos, para evitar problemas de salud pública. Los recipientes inorgánicos, como la cerámica, eran altamente valorados y reutilizados. Los alfareros, expertos en el manejo de la arcilla, tenían sus propios basureros específicos, donde podían desechar sus desperdicios para luego recuperarlos según fuera necesario para sus creaciones. El mármol, un recurso preciado, no se desperdiciaba. Era convertido en cal, un material esencial en la construcción y la agricultura de la época. Los metales
también muy apreciados pero costosos de extraer, eran refundidos continuamente para su reutilización, asegurando así un uso eficiente y sostenible de estos recursos valiosos. En sociedades donde la agricultura era fundamental para la subsistencia, cada recurso tenía un valor intrínseco. Los restos de pescado, lejos de ser desechados, se convertían en valiosos recursos para fertilizar la tierra y alimentar el ganado. Este enfoque hacia la sostenibilidad no solo garantizaba la seguridad alimentaria, sino que también mantenía la fertilidad del suelo a largo plazo. En conclusión, la historia de la economía circular en la antigüedad nos muestra que las ideas de sostenibilidad no son nuevas, sino que han estado presentes a lo largo de la historia humana. Al aprender de nuestros antepasados y aplicar sus principios en el presente, podemos construir un futuro más equitativo y sostenible para las generaciones venideras. Hasta aquí nuestro A Contratiempo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí nuestro A Contratiempo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Un recurso preciado no se desperdiciaba. Era convertido en cal, un material esencial en la construcción y la agricultura de la época. Los metales, también muy apreciados pero costosos de extraer, eran refundidos continuamente para su reutilización, asegurando así un uso eficiente y sostenible de estos recursos valiosos. En sociedades donde la agricultura era fundamental para la subsistencia, cada recurso tenía un valor intrínseco. Los restos de pescado, lejos de ser desechados, se convertían en valiosos recursos para fertilizar la tierra y alimentar el ganado. Este enfoque hacia la sostenibilidad no solo garantizaba la seguridad alimentaria, sino que también mantenía la fertilidad del suelo a largo plazo. En conclusión, la historia de la economía circular en la antigüedad nos muestra que las ideas de sostenibilidad no son nuevas, sino que han estado presentes a lo largo de la historia humana. Al aprender de nuestros antepasados y aplicar sus principios en el presente, podemos construir un futuro más equitativo y sostenible para las generaciones venideras. Hasta aquí nuestro A Contratiempo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Antonio que haya compartido este tiempo con nosotros. Y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo, si os gustó el episodio no olvidéis suscribiros, dejar vuestros comentarios y seguirnos por donde sea, preferentemente en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona, Juan Manuel Espinosa Cabello y yo misma, Raquel Gómez.